Om Shanti. Esta es la Murli para hoy 12 de enero del 2024. En la esencia, Baba nos dice, dulces hijos, consideren que son almas y hablen a sus hermanos las almas. Hagan su visión tan firme que ningún espíritu negativo pueda entrar en ustedes. Cuando vean que hay algún espíritu negativo en otra persona con la cual están interactuando, aléjense de esa persona. Pregunta: ¿cómo o por qué los hijos se convierten en ateos o en teístas, incluso después de pertenecer al Padre? Respuesta: teístas son los que siguen las disciplinas de Dios y los que hacen esfuerzos para permanecer conscientes de que son un alma. Ateos son los que están influenciados por los espíritus negativos en contra de las disciplinas de Dios y que discuten, pelean entre ellos. Dos, o sea, la diferencia, ¿no?, entre teístas y ateos. Dos, los hijos teístas desconectan el yoga de su intelecto, de su cuerpo y de las relaciones corporales, incluidos amigos y familiares, y consideran a esos amigos y familiares como hermanos. Por el contrario, los hijos ateos permanecen conscientes de que son un cuerpo. Om Shanti. Hijos, en primer lugar, el padre les explica: oh hijos, su intelecto siempre debe recordar que Shiv Baba es su padre, profesor y Sadguru Supremo. Definitivamente, esto es lo primero que debe entrar en su intelecto. Cada uno de ustedes puede saber si esto ha entrado o ha sido asimilado o entendido por su intelecto o no. Si hay recuerdo en su intelecto, ustedes entonces son teístas. Si esto no entra en su intelecto, entonces son ateos. Y aquí Baba habla. En el intelecto de los estudiantes, instantáneamente entra que su profesor ha venido. Cuando viven en casa, olvidan esto. Muy pocos entienden con intoxicación espiritual que su Baba Suprema ha venido. O sea que estamos realmente en una clase con Dios. Él, o sea, Shiv Baba, es el profesor y también el Sadguru que los lleva de regreso al hogar. Pues entendamos, ¿no? El padre es la herencia, el profesor es el conocimiento y el guru es el que nos muestra el camino para regresar al hogar. Cuando recuerdan esto, el mercurio de su felicidad entonces sube, se incrementa. De lo contrario, permanecen sentados con diferentes pensamientos de dolor y de pesar debido a lo que están experimentando en el mundo sucio. En segundo lugar, cuando la gente les pregunte cuánto tiempo queda para que suceda la destrucción, entonces tienen que decirles o díganles. Esta pregunta la puedes formular después que conozcan a aquel que nos está explicando. Primero, denles la presentación del Padre. Si inculcan este hábito, les explicarán. De lo contrario, ellos
simplemente con preguntas aisladas no van a olvidar. El Padre por eso les dice que se consideren almas y que miren a los demás con una visión de la conciencia de alma. Sin embargo, no mantienen esta visión, o sea, la conciencia de que soy un alma y que estoy explicando a otra persona que es un alma. Esto apenas es asimilado en su intelecto, pero esa asimilación, ¿no? Es como el valor de un penique en relación a una libra. Es como si esto simplemente no se asimilara por su intelecto. No es que el Padre los esté maldiciendo, ¿no? Es que nos diga que no podemos o que no somos capaces. Él nos dice, simplemente nos genera conciencia, ¿no? De mirarnos y revisar. Entonces dice Baba, no, no es que Él nos esté maldiciendo. Él hace, lo que Él hace es explicarles que este conocimiento es muy elevado y que se está estableciendo un reino. O sea, el retorno, la recompensa del estudio es el reino que vamos a recibir. Y que de esta manera, de pobres, se están tornando en ricos. Solo unos pocos se tornan ricos y los pobres tienen diferentes niveles. No se asimila nada en el intelecto de los que son o los que van a estar en los últimos números, ¿no? De todos los 900,000. Por lo tanto, en primer lugar, cuando expliquen a alguien o a otra persona, primero explíquenles utilizando el cuadro que muestra las 32 virtudes de Shiv Baba. Porque en ese cuadro está escrito que él, o sea, el Padre Supremo, también es el profesor supremo y el Sadguru. Y va a continuar, dice, en primer lugar, cuando tengan la fe de que aquel que les está explicando es el Padre Supremo, entonces, y ya no tengan dudas, entonces pueden explicar los otros aspectos. Nadie, excepto el Padre, puede llevar a cabo este establecimiento, ¿no? El establecimiento del mundo nuevo. Cuando expliquen que el establecimiento está sucediendo, definitivamente debe entrar en su intelecto que hay alguien que les está explicando todo esto. Ningún ser humano puede decir que está estableciendo un reino. Así que, en primer lugar, hagan que tengan la fe firme en el Padre. O sea, todos los que le estemos explicando que entiendan quién es Dios. Definitivamente el Padre establece el mundo nuevo y lleva a cabo la destrucción del mundo viejo. Esto también es tarea del Padre. Hasta que ellos no tengan esta fe, continuarán haciendo preguntas. ¿Cómo sucede esto? Por eso, primero deben hacer que el aspecto del Shrimad se asimile en su intelecto, o sea, que las directrices, los consejos, las recomendaciones que Dios nos da, cuáles son y para qué sirven. Porque solo de esa manera ellos podrán entender lo demás. De lo contrario, considerarán que estos son orientaciones de seres humanos. Las orientaciones de cada ser humano son diferentes. No puede haber solo una directriz de los seres humanos. En este tiempo, solo el único, o sea, Dios, es quien le está dando directrices. Es muy difícil seguir su chirisma con precisión.
el Padre dice, tórnense conscientes de que son un alma. Consideren que les están hablando a sus hermanos y no habrá ninguna discusión o pelea. Cuando alguien se torna consciente de que es un cuerpo, entonces consideren que ese es un ateo. Si alguien no es consciente de alma, es ateo. Si alguien se hace consciente de alma, consideren que ese es un teísta. Entonces, importante toda esta es la claridad que Baba nos da sobre lo que es ateo y teísta. Entonces Baba continúa y dice, la conciencia del cuerpo es muy perjudicial. Si hay la más mínima discusión o pelea, consideren que esa persona es un ateo, o sea que no conoce al Padre. Si el espíritu negativo de la ira está en la persona, entonces es un ateo. ¿Cómo pueden los hijos del Padre tener espíritus negativos? Ellos no son teístas. No importa lo que digan, cuánto digan que aman al Padre. Si hablan de manera que va en contra de las disciplinas de Dios, deben considerarse que pertenecen a la comunidad de Ravan, porque son conscientes del cuerpo. Si ven un espíritu negativo en otra persona, entonces, o si la visión de esa persona es negativa, deben alejarse de esa persona. Si se quedan enfrente de esa persona, ¿no?, que tiene ese espíritu negativo entrará en ustedes. Los espíritus negativos luchan entre ellos. O sea, una persona irada que comienza a hablar y eso me genera también que yo me torne con ira, pues obviamente que va a haber violencia. Es lo que quiere decir Baba, ¿no? Entonces Baba sigue, ¿no? Si un espíritu negativo entra en alguien, se convierte en un ateo. Las deidades están llenas con todas las virtudes, mientras que los que no tienen virtudes son ateos. Los ateos no reclaman una herencia, por lo tanto, no deben tener ni el más mínimo defecto. De lo contrario, tendrán que experimentar mucho castigo o arrepentimiento. Y entonces se van a convertir en parte de los súbditos. Deben permanecer alejados de los espíritus negativos, o sea, de los que yo pueda experimentar o de lo que pueda tener otra persona y que esa persona genere influencia en mí. Nunca se opongan, o sea, nunca se enfrenten a un espíritu negativo o a una persona que tenga un espíritu negativo. Tampoco deben hablarles mucho a esas personas. El Padre dice, este es el mundo de los espíritus negativos. Si los espíritus negativos no se dejan o no se superan, entonces van a experimentar mucho castigo o arrepentimiento y no podrán reclamar un alto estatus. Solo hay una guerra. Unos se hacen ricos y otros se hacen pobres. Existe el mundo de los ricos, o existió el mundo de los ricos y ahora es el mundo de los pobres. Y porque en todos, ¿no?, está el espíritu negativo, o hay espíritus negativos. Deben hacer esfuerzos para eliminar los espíritus negativos. Baba les explica mucho en las nubes.
explica mucho este tema de la conciencia. Hay todo tipo de naturalezas que ni siquiera pregunten. Por eso, en las exposiciones, en primer lugar, den la presentación del Padre. El Padre es tan encantador. Él nos convierte en tales deidades y por eso se canta, a Dios no le llevó mucho tiempo cambiar a los humanos en deidades. Las deidades existieron en la Edad de Oro y seguramente antes de eso existió la Edad de Hierro. Pues ahí está la parte fundamental, ¿no? Del cambio de conciencia. Hijos ahora tienen el conocimiento del ciclo del mundo en su intelecto. Ahí, o sea, en el paraíso, las deidades no tienen este conocimiento que Dios nos da en este momento. Ahora ustedes se están tornando o haciendo todo conocedores y después, cuando reciben un estatus, ¿no? Allá en la edad de oro, no habrá necesidad de este conocimiento. Este es el Padre ilimitado de quien reciben la herencia del paraíso para 21 generaciones. Por eso deben recordar mucho a ese Padre. Baba constantemente dice, piensen siempre que es Chi Baba quien les está explicando. Chi Baba nos está enseñando a través de este carruaje, o sea, a través de Brahma. Él, o sea, Chi Baba, es nuestro padre, profesor y gurú. Y este, o sea, Brahma, y este estudio es ilimitado. Entienden que anteriormente tenían intelectos degradados. Nadie sabe sobre este colegio universitario. Por lo tanto, cuando expliquen a otros, explíquenles con claridad. Y para eso tienen que moler, ¿no? Los ingredientes, ¿no? Del conocimiento, de todos los elementos que conforman el conocimiento, pues para darle mayor precisión el conocimiento a otros. Esto no, eso no corresponde o no es un conocimiento dado por Krishna. El Padre explica que no existen las actividades divinas de Krishna, solo son del conocimiento de Chiv Baba. No puede haber ninguna actividad divina, ni siquiera de Brahma, de Vishnu o de Shankara. Las actividades divinas solo son las del único que cambia a los seres humanos en deidades. Él, o sea, Chiv Baba, convierte el mundo en el paraíso. Ustedes están siguiendo las directrices elevadas de este Padre. Por eso, ustedes son ayudantes del Padre. Eso es un título que Baba nos da. Si no fuera por el Padre, no podrían hacer nada. Ahora, de no tener el valor ni siquiera de un penique, se están tornando tan valiosos como una libra. Ahora, ustedes han llegado a conocerlo todo, cada uno de acuerdo al esfuerzo que hace. O sea, es proporcional o es numérico el nivel de asimilación. Así que, en primer lugar, está la presentación del Padre. Krishna fue un niño pequeño. En la Edad de Oro existe la soberanía de él y es una soberanía ilimitada. Ahí no hay nadie más, ¿no? Ni ningún otro gobernante, ni otra religión en su reino. Ahora es la Edad de Hierro y hay diferentes religiones.
En el intelecto de otros no está cuando se establece esta religión original eterna de las deidades. Hijos, esto también está en su intelecto, o sea, debemos tener el entendimiento, ¿no?, de que eso es así. Y esto tiene que estar en cada uno de manera diferente, o está, ¿no?, de manera diferente, de acuerdo a los esfuerzos que hacen. Por lo tanto, en primer lugar, deben explicar la alabanza del Padre con mucha claridad. Sabemos que definitivamente hemos recibido este reconocimiento del Padre. El Padre dice, yo también soy el otorgador de salvación para todos. Hijos, yo les aconsejo cada ciclo que se consideren que son almas y me recuerden. Y entonces ustedes, las almas, se harán de impuras en puras. Entonces, aquí da como una descripción, un lema o una orden, que sean conscientes del alma. Considerando que los demás son almas, no tendrán o no surgirá enojo criminal. Son las almas las que realizan acciones a través de su cuerpo, y en ese caso, ¿cuál es la conciencia que debemos tener? Yo soy un alma y esos o las otras personas también son un alma. Esto se tiene que hacer firme. Saben que fueron 100% puros al principio y que después se tornaron impuros, en la medida en que fuimos tomando renacimiento. Son las almas las que invocan y dicen, oh Baba, ven. Tienen que hacer firme la conciencia de que son un alma y olvidar todas las demás relaciones. Yo, es la conciencia que debo tener, yo en el alma soy un residente del dulce hogar de silencio. He venido aquí para representar un papel. Hijos, solo ustedes entienden esto, y ustedes también son diferentes en recordarlo. Dios les está enseñando. Por lo tanto, deben tener o experimentar mucha felicidad. Dios es nuestro Padre, profesor y también es nuestro Sadguru. Dicen que no recuerden a nadie más excepto a Él. El Padre dice, desconéctense, ¿no?, de sus cuerpos y de sus relaciones corporales y recuérdenme constantemente solo a mí. Todos son hermanos, pero algunos creen en esto, mientras que otros no. Por lo tanto, consideren a esos que consideran que no somos hermanos, que son ateos. Nosotros somos los hijos de Chipaba. Deberíamos tornarnos puros, ¿no? O debemos permanecer puros. Ustedes claman al Padre, Baba, ven y conviértenos en los amos del mundo puro. En la edad de oro, no se trata de hacerse puros. O sea, no hay que hacer esfuerzos para ser puros porque ya somos puros. En primer lugar, entienda que ese es Chipaba y que él está estableciendo el mundo nuevo a través de Brahma. Si la gente pregunta cuándo tendrá lugar la destrucción, ¿no?, entonces díganles. Esa pregunta será resuelta cuando entiendas quién es Alfa. Si no entienden Alfa, ¿cómo pueden entender algo más? ¿O su intelecto, cómo puede entender algo diferente?
Nosotros, los hijos del Padre verdadero, hablamos la verdad. No somos los hijos de seres humanos, somos los hijos de Chibaba. Dios habla. Dios es aquel que es el Padre de todos los hermanos. Los seres humanos no se pueden llamar a sí mismos Dios. Dios es incorporal. Él, o sea, Chibaba, es el Padre, profesor y Sadhguru. Pues ha insistido mucho en esos tres roles. Ningún ser humano puede ser el Padre, profesor y Sadhguru. Ningún ser humano puede conceder salvación a ninguna persona. Los seres humanos no pueden ser Dios. Baba es el purificador y Ravan es quien los hace impuros. Todos los demás son los gurús del camino de la devoción. Entienden que los que vienen aquí se convierten en teístas. Vienen al Padre ilimitado y tienen la fe de que Él es su Padre, profesor y gurú. Cuando desarrollen completamente todas las virtudes divinas, la guerra empezará. O sea, cuando llegamos a nuestro estado de perfección. De acuerdo al tiempo, ustedes mismos entenderán que están alcanzando el estado karmatit. Aún no han alcanzado su estado karmatit. Ahora hay mucho trabajo o esfuerzo por hacer. Tienen que dar el mensaje a todos. Todos tienen el derecho a reclamar una herencia del Padre, a todas las almas. La guerra empezará con mucha fuerza. Después, los hospitales y médicos no van a continuar. Ya se termina todo. En la era de oro no necesitamos médicos ni enfermeras, ¿no? Porque siempre somos saludables. Hijos, el Padre les está explicando personalmente. Ustedes, almas, han representado sus papeles de 84 nacimientos a través de sus diferentes cuerpos. Algunos toman de 70 a 80 nacimientos y todos tienen que regresar al hogar, porque la destrucción tiene que suceder, o sea, la transformación del mundo, y entonces vamos de regreso, todas las almas vamos de regreso al hogar, y luego volvemos a descender en el próximo ciclo. Entonces, Baba continúa y dice, las almas impuras, o las almas, mejor dicho, ¿no? No pueden regresar al lugar en estado impuro. ¿Sí? Tenemos que purificarnos por convicción o por coacción. O sea, las mismas circunstancias nos van a llevar a eso, a que suceda la purificación, porque no podemos retornar al hogar de manera impura. Entonces, Baba continúa. Para tornarse puros, definitivamente tienen que recordar al Padre. La parte fundamental, además del conocimiento, viene el fuego del yoga. Y para esto se requiere esfuerzo. Tienen que convertirse en residentes del paraíso durante 21 nacimientos. Ya siempre puros vamos a estar. Esto no es poca cosa. O sea, el esfuerzo está por un lado, pero el retorno está por el otro. Entonces, es mayor el retorno que el esfuerzo, lo que nos quiere estimular, ¿no? Que pensemos de esa manera. Y Baba continúa, dice, una es la felicidad permanente y la otra es la felicidad temporal. Si no estudia
ni enseñan a otros cómo pueden experimentar felicidad, tienen que ahuyentar los rasgos malignos, los espíritus malignos. El Padre explica mucho, porque hay mucho sufrimiento del karma. Mientras exista el sufrimiento del karma, eso indica que todavía no han alcanzado su estado karmático. Ahora tienen que hacer esfuerzos. No debe venir ninguna tormenta de Maya. Posiblemente pues venga, pero tengo que tener poder para transformar los sentimientos. Hijos, ustedes tienen la fe de que si el Padre los cambia de seres humanos en deidades, que el Padre los ha cambiado muchas veces de seres humanos en deidades. Incluso si solo esto entra en su intelecto, eso es una gran fortuna. Esta es una escuela ilimitada. Las otras escuelas, ¿no?, del mundo físico son escuelas pequeñas, limitadas. El Padre siente mucha misericordia. ¿Por quién? ¿Cómo puedo yo explicarles? Los espíritus negativos todavía no se han eliminado en algunos. En vez de subir al trono del corazón, ellos caen. Muchas hijas se están preparando para beneficiar a otros. ¿Hacha? Y vamos a terminar a Murlin con la despedida. Y nos dice a los hijos más dulces, amados, durante tanto tiempo perdidos y ahora encontrados, amor, recuerdos y buenos días de la madre, el padre Bapdada. El padre espiritual dice Namaste a los hijos espirituales. Y los hijos espirituales decimos Namaste al Padre espiritual. Y ahora tenemos la esencia para darla para la inculcación en este día. Primero, no hagan nada, no realicen acciones en contra de las disciplinas divinas. Si hay algún espíritu negativo en alguien, o si esa persona tiene una visión negativa, aléjense de esa persona. No hablen mucho con esa persona. O sea, hablar lo estrictamente necesario. 2, para experimentar felicidad permanente, presten atención completa al estudio. Eliminen los rasgos negativos, asimilen virtudes divinas y conviértanse en teístas. Bendición. Logren la victoria sobre cada situación difícil con base en su fe e intoxicación y conviértanse en personificación del éxito. Logren victoria sobre cada situación difícil con base en su fe e intoxicación y conviértanse en la personificación del éxito. Entonces, la explicación, tengan yoga, logren tal éxito que incluso cualquier falta de logro, desde la experiencia del logro, su fe e intoxicación los torna victoriosos sobre cada situación difícil. A medida que progresen, tales exámenes vendrán que tendrán que comer chapatis secos. Ya eso lo ha dicho varias veces Bhavana en otros mundos también. Sin embargo, con su fe, intoxicación y poder del éxito en el yoga, esos chapatis secos serán suaves y no experimentarán ninguna angustia. Simplemente manteniendo su honor de ser la personificación del éxito, nadie podrá angustiarlos, desesperarlos. Revisen esto. Si tienen recursos, utilícenlos tranquilamente o cómodamente,
pero asegúrense de no ser engañados en ningún momento. Y el eslogan: sean un instrumento y representen su papel con precisión, y continuarán recibiendo la ayuda y cooperación de todos. Sean un instrumento y representen su papel con precisión, y continuarán recibiendo ayuda y cooperación de todos. Om Shanti. Y ahora tenemos la señal Aviat para experimentar el estado angelical de ser doble luz, o sea, liviano y luminoso, en este mes de enero, en que estamos en este ejercicio, ¿no?, de acercarnos a nuestro estado de perfección. Entonces, el tema es, cuando están trabajando para inventar algo nuevo, la concentración es esencial. Sea un invento para el mundo o un invento espiritual. Concentrarse significa estabilizarse en un pensamiento. ¿Cuál es ese pensamiento? Estar absorto en el amor del único. Estabilícense en su estado de silencio. Su intelecto fácilmente se liberará de divagar. Fácilmente olvidarán su cuerpo y el mundo físico y empezarán a experimentar el estado angelical de ser doble luz. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Unos minutos para reflexionar sobre la Murli. ¿Cuál es el aspecto que voy a inculcar? Bueno, entonces, una Murli donde Baba nos habla, ¿no?, de ser teísta o si somos ateos, ¿no? Pues si tenemos el conocimiento que Baba, que Dios, ¿no?, la autoridad todopoderosa nos da. Es importante reflexionar, ¿no? ¿Por qué llegué a este conocimiento? Sin duda, pues Baba dice que Él nos viene a dar el retorno de nuestra devoción, porque nosotros, como Él bien lo dice, los Brahmis pasamos por el ciclo de 83 nacimientos, ¿no? Entonces, el último es el nacimiento espiritual, o sea, cuando volvemos a recuperar la conciencia. ¿Pero por qué? Porque Shiv Baba viene y a través de Brahma nos busca, nos encuentra y hace que le pertenezcamos. O sea, que nos entreguemos a Él, que comencemos a estudiar, a seguir sus directrices, ¿no? Porque puedo estudiar, pero no sigo las directrices. Pero a su vez también, pues obviamente, a clarificar las inquietudes o las dudas que haya, ¿no?, que van surgiendo. Como nos olvidamos realmente de lo que somos y ha pasado un ciclo, pues obviamente no recordamos profundamente lo que hemos vivido, lo que somos. Pero sin embargo, él dice, ustedes ya lograron su estado de perfección. O sea, vuelvan recuerden. Pero también eso solamente es posible cuando yo recuerdo realmente quién soy. Y también recuerdo a Dios como el ser al cual yo estuve buscando. Y es de esa manera, ¿no?, la conciencia de quién soy, el recuerdo de Baba es, y la promesa, o sea, el logro que voy a tener es lo que me da la fuerza, la motivación para hacer la transformación, para clarificar, pero también para servir, ¿no? Soy un instrumento de Dios, soy
un instrumento, soy un ayudante en este momento, ¿no? De Dios. Entonces, como yo me torno en un ayudante, recibo bendiciones, pero también recibo el retorno, la herencia que el Padre me da, o sea, la herencia del paraíso, porque Él establece el paraíso. Entonces, es muy lindo darnos cuenta y tener el nivel de conciencia necesario para llegar a ese estado, ¿no? Karmatit, ¿no? Donde no voy a ser influenciado por mis viejos sanskaras, ¿no? Porque no son míos. El sanskar prácticamente es una eh, degradación, pues, de la cualidad, del poder que el alma tiene en su estado original. Entonces, el sanskar no es mío, ¿no? Ahora se manifiesta de esa manera, pero es el personaje el que está experimentando ese sanskar. Y de ahí que Baba nos dice, ¿no? Cuando terminemos la influencia de los sanskaras viejos, o sea, que no me pertenecen, pertenecen a esa parte del ser viejo que viví todo el ciclo y que me degradé a través del ciclo. Entonces tengo que generar esa conciencia para transformar, ¿no? Y ahí me vuelvo teísta, porque estoy siguiendo las directrices. ¿Requiere esfuerzo? Claro que requiere esfuerzo. En primer lugar, la realización, ¿no? De quién soy, a quién pertenezco, es fundamental para generar ese proceso de no ser influenciado por eso, esas tendencias, ¿no? Las hábitos, las costumbres, las creencias que fui acumulando en ese periodo de la conciencia física, ¿no? Desde la edad de cobre. Y ese es el gran reto. Y hoy nos dice de esa parte eh, de tener, ¿no? La conciencia de ser teísta, de conocer a Dios, de ser, yo sé quién es Dios, pero además de saber quién es Dios, qué es lo que Él hace, cuándo lo hace, de qué manera lo hace y para qué lo hace. Y además, pues yo soy parte de ese ejercicio que Él tiene que hacer. Entonces es una parte muy maravillosa para también podernos relacionar con los demás, ¿no? No solamente es volver a recuperar la conciencia de quién soy, sino ver a los demás en ese nivel de conciencia. Y eso hace que las relaciones mejoren o mirar las situaciones kármicas que en un momento determinado vamos a enfrentar, son retadoras, pero con este nivel de conciencia que Baba nos habla, entonces vamos, cualquier situación, por difícil que sea, vamos a superarla con mayor facilidad. Para que en este tiempo, ¿no? Y sobre todo en este mes de enero que estamos celebrando, tenemos que dedicarnos más al silencio, a experimentar el estado sutil de levedad, de doble luz, ¿no? Nos inspira a hacer ejercicios, ¿no? Como dejar el cuerpo, entrar en un vestido de luz, de levedad, de luminosidad, y verlo como el vestido con el cual yo voy a desempeñar mi mejor papel de dar luz y poder a las almas del mundo en los momentos finales. Momentos finales no vamos a hablar ya, sino a través del silencio. Las almas van a experimentar el poder espiritual, porque no necesitamos palabras, sino simplemente el estado de nivel de conciencia y dar lo que el alma necesita. Entonces, para que sigamos experimentando y profundizando y realizando esta maravillosa clave de la confluencia, bueno, que ya tiene que llegar al final. Baba lo dice, bueno, pónganle fecha. Entonces, es un buen ejercicio, un buen insumo esta murli para seguir avanzando en nuestro viaje hacia nuestro estado de perfección. Entonces, Om Shanti, que tengan muy lindas experiencias y que nos acerquemos a ese estado de perfección y ahí simplemente no vamos a hablar entre nosotros con palabras, sino a través de señales y ese será el mensaje también que podamos dar a las demás almas. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti.